Si mañana te arrestan, no por robar un banco, sino por un meme. Bienvenidos al Reino Unido, donde a los criminales de verdad los dejan libres y a ti por publicar algo te mandan directo a la cárcel. Estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. El gobierno británico, a través de su fiscalía, acaba de lanzar su campaña Piensa antes de postear, Think Before You Post. Suena tierno, como un consejo de tu abuelita, pero en realidad significa: si escribes algo que no nos gusta, te procesamos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Lo curioso es que mientras amenazan con cárcel a quien se queje en redes sociales, los delincuentes de verdad, ladrones, tiendas, cuchillos y hasta asesinos, son puestos en libertad para no violentar sus derechos. Las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Hasta el presidente Nayib Bukele reaccionó en X. Occidente nunca más nos dará sermones sobre democracia, derechos humanos ni libertad de expresión. Y la verdad, razón no le falta. La gran ironía es que en la cuna de la democracia parece que tu teclado es más peligroso que un cuchillo. Entonces, ¿todavía existe la libertad en las democracias occidentales o ya es solo un mito para vender al mundo? Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Y ahí tienen ustedes, ya el presidente salvadoreño nos advertía esta vez que se paró en el podio de la ONU y les dijo que todo esto iba a ocurrir y que El Salvador, un país que ha sido tan cuestionado por estos países progres, por estos países de la Unión Europea, por toda esta gente que el sentido común se les está acabando, comenzaron a cuestionar. Hoy estamos viendo que en lugar de estos países, de estos gobiernos, perseguir a los criminales, están persiguiendo a la gente por sus opiniones. Se está erradicando la libertad de expresión. De esto nos advertía el presidente salvadoreño. Les recuerdo a todos ustedes que dejen su like porque hoy vamos a echarle un ojo justamente a este posteo que el presidente salvadoreño envió el día de ayer. Entonces, esto es interesante porque el comentado es bonito ser un verbo. Resulta que este artículo escrito en Reino Unido comenzaba con la palabra o con la frase Bukele es ahora un verbo. Ya lo hemos escuchado por allí que dice Bukele o países están pidiendo bukelear, la bukelización. Esto es algo que ya se está pidiendo en todos los lugares y este es un artículo de Reino Unido. Por aquí tenemos el artículo para que ustedes lo vean. Y como está en inglés, lo hemos traducido para que ustedes puedan apreciar este excelente trabajo. Un artículo que el presidente el día de ayer estaba publicando y posteando por allí. Lo comentamos en la transmisión de ayer, los que estuvieron por allí. Pero ahora vamos a ver el artículo, vamos a escuchar el artículo completo porque está muy interesante. Resulta que los ciudadanos, la gente de bien, la gente que todos los días sale a trabajar en Reino Unido y principalmente yo creería que en toda Europa, se están dando cuenta que estas políticas que comenzaron a implementar con el discurso de los derechos humanos, de los pobres señores que no tenían dónde vivir y abramos las fronteras para que vengan aquí, ha sido una estrategia que está afectando a la población porque así como entraron personas buenas a estos países europeos, han entrado muchos criminales que son los que tienen sometidos a los ciudadanos que ahora tienen que vivir con miedo. Vamos a escuchar este artículo que está muy interesante. Les recuerdo a todos ustedes que vayan dejando su like, dejen su like para que YouTube nos recomiende y sigamos con este video. Bukele ahora es un verbo. Bukele significa solucionar un problema que los liberales consideran demasiado complicado, simplemente ignorando sus excusas prolijas y haciéndolo obvio. Lleva el nombre del líder de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha convertido un país que antes era considerado la capital mundial del asesinato en uno de los más seguros. Mientras tanto, Gran Bretaña, otrora la nación más ordenada de Europa, está sumida en bandas de violadores, delitos con arma blanca y hurtos en tiendas. El Reino Unido no necesita megacárceles al estilo de Bukele, pero sin duda necesita su claridad.
El problema es que nuestras élites en Westminster han dominado el arte de la inacción, disimulando su cobardía con excusas sobre la complejidad y los derechos humanos. Se lamentan por problemas sistémicos, tratan la migración ilegal como un misterio cósmico irresoluble y hacen la vista gorda ante la violación masiva de niñas británicas en nombre de la diversidad. Esto ha generado en la población la sensación de que el orden se está desmoronando, nuestras fronteras están abiertas de par en par, las mujeres ya no se sienten seguras al salir solas de noche y las tiendas son saqueadas con impunidad. Un país que antes se enorgullecía de ser un país de alta confianza ahora se está hundiendo en la sospecha y el miedo. Pregúntale a cualquier tipo en el bar y te dirá lo obvio: detener los barcos, encarcelar a los criminales, proteger al público. Pero para nuestras élites, esto es demasiado arriesgado si implica un editorial mordaz en The Guardian. No son recursos ni matices lo que les falta, es la valentía para actuar. ¿Es Gran Bretaña incapaz de restablecer el orden? ¿O simplemente no está dispuesta? Aquí es donde podemos observar a Nayib Bukele. Su doctrina es refrescantemente simple y completamente ajena a la clase política británica. Priorizamos los derechos de la gente honesta sobre los derechos de los criminales. Mientras nuestros líderes elaboraban estrategias de diversidad, Bukele construía cárceles, desmantelaba pandillas y, en pocos años, reducía la tasa de homicidio de El Salvador en casi un 97%. Los salvadoreños comunes, antes prisioneros en sus propios hogares, ahora pueden caminar por las calles, sacar a sus hijos a jugar y vivir sin miedo. La cuestión no es solo la seguridad, sino la libertad. La seguridad pública no es enemiga de la libertad, sino su condición previa. Las élites y comentaristas occidentales están horrorizados y lo denuncian como dictador. Sin embargo, en su país, cuenta con un 80 a 90% de aprobación, cifras con las que los líderes occidentales solo pueden soñar. ¿Por qué? Porque a la gente le importan menos los derechos abstractos de los criminales y más el derecho concreto a no ser asesinado camino al trabajo. Por supuesto, el modelo de Bukele no es gratuito. Declaró el estado de emergencia y arrestó a decenas de miles. Se suspendieron las libertades civiles, se restringió el debido proceso y cualquier sospechoso de vínculos con pandillas podía ser expulsado de la calle, a veces simplemente por tener un tatuaje o una dirección incorrectos. Pero los salvadoreños preferían ese riesgo al terror cotidiano. Aceptaban la posibilidad de un arresto injusto antes que la certeza de ser asaltados o asesinados. El crimen es en sí mismo una forma de tiranía y puede arrebatar la libertad a las personas con mayor eficacia que el Estado. Bukele optó por romper esa tiranía y devolverle la libertad a su pueblo. Ese es un cálculo que las élites británicas ni siquiera pueden comprender, porque nunca tienen que afrontar las consecuencias de su propia cobardía. Gran Bretaña no necesita copiar los métodos extremos de Bukele, pero su éxito demuestra que la seguridad y la libertad pueden prosperar juntas. Y esto es lo que lo hace tan trágico. Gran Bretaña le dio al mundo el habeas corpus y el juicio por jurado, los mismos principios que antaño garantizaban nuestros derechos ante la ley. Sin embargo, hoy hemos distorsionado la idea de los derechos humanos hasta convertirla en una parodia, donde se protege a los delincuentes violentos de la deportación por motivos tan absurdos como que a sus hijos no les gusten los nuggets de pollo en su país de origen. El Reino Unido se acerca rápidamente a la anarcotiranía. El gobierno castiga con dureza a quienes respetan la ley, mientras los delincuentes campan a sus anchas. ¿Publicas un chiste inapropiado en Facebook? ¿Te espera una redada al amanecer? ¿Te unes a una banda de seducción? No te preocupes, la policía hará la vista gorda. Así es la Gran Bretaña de 2025, autoritaria con los inocentes, indulgente con los culpables. Se vigila la libertad de expresión y se acosa a los ciudadanos respetuosos de la ley, pero los derechos de los verdaderos delincuentes se consideran sacrosantos. ¿Qué clase de libertad es esa? Se trata de una obscena inversión de derechos que demuestra que la advertencia de Adam Smith es cierta: la misericordia para con los culpables es crueldad para con los inocentes. El enfoque directo de Bukele impacta a las élites occidentales porque expone esta inversión. Volvió la ecuación a su estado original: tiranía para los criminales, libertad para el pueblo. Entonces, ¿qué significaría realmente para Gran Bretaña hacer lo mismo que Bukele o hacer lo mismo que El Salvador? No significaría tanques en las calles ni la abolición del Parlamento. Significaría un gobierno finalmente dispuesto a cumplir su función fundamental: proteger al pueblo británico. Significaría sentencias mínimas obligatorias para los reincidentes, la construcción de suficientes cárceles para acabar con las excarcelaciones anticipadas y la deportación inmediata de delincuentes extranjeros sin interminables apelaciones. También significaría restaurar la confianza pública al erradicar finalmente a los funcionarios que fueron cómplices del encubrimiento de las bandas de prostitución durante décadas. Pero, sobre todo, significaría un cambio decisivo de enfoque.
proteger los derechos de la mayoría respetuosa de la ley por encima de los derechos de la minoría criminal. Nada de esto es complicado. Solo suena imposible si uno ha pasado demasiado tiempo sumergido en las excusas de una clase política que ha olvidado por qué fue elegida. ¿Por qué una pequeña nación devastada por la guerra como El Salvador puede restablecer el orden, mientras que Gran Bretaña, con su legado global, se hunde en el caos? Bukele prioriza la seguridad de su pueblo sobre la aprobación de la élite, mientras que nuestros líderes priorizan la vigilancia del discurso sobre la represión de la delincuencia. Gran Bretaña no necesita las megacárceles de Bukele, pero sí necesita lo que les falta a nuestros líderes, la voluntad de proteger los derechos de la gente común. Porque sin seguridad, no hay libertad. La pregunta es simple, ¿seguimos con el declive controlado, la anarcotiranía y las excusas de las élites? ¿O ha llegado el momento, por fin, de que Gran Bretaña siga el ejemplo de El Salvador? Y ahí tienen ustedes, mi gente, recuerden que este es un artículo que el día de ayer el presidente salvadoreño posteó, un artículo muy interesante porque está evidenciando que los ciudadanos en Reino Unido están pidiendo que por favor estos gobernantes que están más empeñados por defender los derechos humanos de los criminales, que están más empeñados por perseguir a quienes manifiesten opiniones que a ellos no les gustan por redes sociales, hagan lo que tienen que hacer, que es poner orden, que sigan los pasos de Bukele, y en este artículo mencionan justamente que no es necesario sacar tanques, sacar el ejército a las calles y no tener la voluntad de enfrentar a los criminales.